Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a resolver este ejercicio que me dice un vector de 50U de módulo forma un ángulo de 120 grados con el eje X positivo. Desarrollar su expresión analítica y gráfica. Bueno, vamos a empezar primeramente desarrollando la expresión gráfica, para lo cual dibujo mi eje cartesiano y me dice, ¿no?, que tengo un vector de 50U que forma un ángulo de 120 grados con el eje X positivo. Esto vendría a ser el eje X positivo, 120 más o menos estaría aquí, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque desde aquí hasta aquí es 90, 120 aproximadamente estaría en este sector. Y ahí dibujo mi vector de 50U, ¿no es cierto? Ahora, para poder hacer mis demás cálculos, siempre es recomendable trabajar con el ángulo inclinado hacia el eje X, ¿ya? En este caso, lo más recomendable siempre sería trabajar con el ángulo inclinado hacia el eje X negativo. ¿Por qué? Porque es el más próximo, ¿no? Aquí está muy alejado, entonces aquí estaría más próximo y mis cálculos me serían más fáciles. Bueno, para lo cual vamos a acomodar nuestro gráfico. Primero dibujo el eje cartesiano, dibujo el vector, y voy a cambiar de ángulo, ¿no? Hasta aquí yo sé que hay 120 grados. Desde aquí hasta aquí, ¿cuánto va a haber? Sabiendo que desde aquí hasta aquí hay 180. Entonces, 120, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 60. Entonces, el ángulo aquí sería 60, ¿no es cierto? Ahora, tengo que saber que cuando un vector tenga un ángulo, significa que va a tener dos componentes, la componente en el eje X y la componente en el eje Y. Para reconocer dichos componentes, voy a trazar líneas segmentadas desde la punta de la flecha hacia abajo y hacia este lado, ¿no es cierto? Ahora voy a reconocer la componente en el eje X, que va a ser desde el origen hasta aquí. Esto vendría a ser la componente en el eje X. Y la componente en el eje Y va a ser desde la punta de la flecha hacia abajo, ¿no? Que vendría a ser todo esto. Bueno, y todo esto vendría a ser la expresión gráfica, ¿no? Ahora me falta encontrar la componente, el valor de la componente en el eje X y el valor de la componente en el eje Y, porque ya sé el valor del módulo del vector, ¿no es cierto? Para lo cual tengo que hacer los cálculos utilizando las razones trigonométricas, ¿no es cierto? Primeramente vamos a calcular la componente en el eje X. Entonces aquí voy a poner calculando la componente en el eje X. Ya, vector en el eje X. ¿Qué función trigonométrica voy a utilizar para poder calcular la componente en el eje X? Coseno, ¿no es cierto? Entonces voy a decir que el coseno del ángulo, que vendría a ser 60, va a ser igual a ¿qué? Al cateto adyacente, que vendría a ser vector en X, ¿no es cierto? Cateto adyacente, este es el opuesto, cateto adyacente, sobre la hipotenusa, que vendría a ser el vector nomás, ¿no es cierto? Esto vendría a ser la hipotenusa. Bueno, ¿qué es lo que quiero saber? Yo quiero saber el vector en el eje X, ¿no? Bueno, pero antes de eso, tengo que poner el signo, ¿no? De la mitad hacia este lado va a ser positivo. De la mitad hacia el otro lado va a ser negativo. Entonces, como vector en X está ubicado en este sector, entonces aquí va a ser menos vector en X. ¿Correcto? ¿No es cierto? El signo. Si hubiera estado ubicado en este otro sector, sería positivo. Bueno, ahora, ¿qué hago? Simplemente voy a despejar el vector en el eje X, que vendría a ser la componente en el eje X. Esto que está dividiendo lo voy a llevar a multiplicar y me quedaría de esta manera, ¿no? Vector por coseno de 60. Bueno, como esta variable nunca puede ser negativo, siempre tiene que ser positivo, ¿no? La variable a despejar siempre tiene que ser positivo. Entonces, ¿qué hago? Multiplico por -1 y multiplicando por -1 el signo se vendría a este lado, ¿no es cierto? ¿Correcto? Bueno, ahora, ¿qué hago? Simplemente voy a reemplazar los datos, ¿no? Y voy a decir entonces, el vector en el eje X va a ser igual a menos b, que viene a ser de 50, u por coseno de 60, ¿correcto? Coseno de 60.
Listo, ahora meto esta información a mi calculadora, entonces el vector en el eje X va a ser igual ¿a cuánto? A menos 25 unidades, ¿no? 25U. Y listo, entonces esto vendría a ser el valor de la componente en el eje X. Ahora hago el mismo procedimiento para poder calcular la componente en el eje Y. Entonces aquí voy a poner calculando la componente en el eje Y o el vector en Y. Para lo cual, ¿qué función trigonométrica voy a utilizar? Voy a utilizar seno, ¿no es cierto? Y voy a decir seno del ángulo, en este caso el ángulo es 60, va a ser igual a ¿qué? A cateto opuesto, ¿no? Cateto opuesto sería BY sobre la hipotenusa, ¿no? Que vendría a ser el vector. Bueno, ¿qué signo va a tener BY? Va a tener positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque está de la mitad hacia arriba, ¿no? Si estuviera de la mitad hacia abajo, tendría negativo BY. Entonces, como está de la mitad hacia arriba, es positivo. Si fuera de la mitad hacia abajo, sería negativo. Listo, ¿qué hago? Simplemente despejo BY. Despejando BY, esto que está dividiendo se viene a multiplicar. Y aquí va a ser por seno de 60. Entonces, vector en Y va a ser igual a vector que viene a ser de 50U por el seno de 60, ¿correcto? Bueno, metiendo esta información a mi calculadora me va a salir de 43,3U, ¿correcto? Y nada más, y ahí terminaría, ¿no? Esto vendría a ser la expresión gráfica y todo esto vendría a ser la expresión analítica, ¿no? Y nada más. Bueno, chicos, hasta luego. Cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, me lo hacen saber y yo con mucho gusto les estaré despejando sus dudas. Bueno, hasta la próxima, chicos.